Universidad del Cauca Televisión. Carantanta, milagro crocante de maíz. Popayán, ciudad de la gastronomía de la UNESCO, integrante de la red de ciudades creativas de la Alianza Global, cuenta con un amplio inventario de panes y amasijos capaz de satisfacer los paladares más exigentes. La gran mayoría de ellos deriva del maíz, planta milagro de América. Cajete, caserío rural situado al occidente del municipio, es conocido desde los inicios del siglo XIX como el principal enclave productor de los más prestigiosos derivados locales del maíz. Arepas o tortillas de maíz añejo, envueltos de colada, envueltos de mote, masa para empanadas y tamales, y nuestra protagonista de hoy. No es fácil determinar la antigüedad de esta tradición en Cajete, pero Aurora Ledesma, a sus más de 85 años, es la sobreviviente de una dinastía de mujeres laboriosas en cuyas manos estuvo desde mediados del siglo XIX la elaboración de estas delicias. Hoy, la mayor parte de las mujeres y los pocos hombres que elaboran esta faena son sus descendientes o están emparentados con ellos de una u otra manera. Roceros, maunas y ledesmas pueblan mayoritariamente Cajete. La carantanta. Todos estos productos tienen una gran demanda en las mesas de los caucanos sin distingo alguno, y pese a que su elaboración es completamente manual, salvo por la molida del grano que se hace por medios mecánicos, la producción de estos amasijos en Cajete supera las 200 toneladas al año. El proceso de elaboración de estas delicias comienza con el remojo que da inicio al añejado del grano, el cual se toma entre 4 y 5 días. El maíz añejo se lava cuidadosamente con abundante agua y se muele grueso en un proceso que el productor denomina quebrajado. El maíz quebrajado se limpia de las impurezas y afrecho flotantes y se somete a una segunda y tercera moliendas sucesivas, cada una más fina que la anterior. El producto de las moliendas es una masa suave y fina que se diluye en agua para obtener una colada que se denomina granillo. El granillo se cuece en una paila o fondo de hierro, un gran recipiente de boca ancha y poca profundidad que reposa en una hornilla construida con ladrillos de barro cocido y recubierta exteriormente con cemento. La hornilla es alimentada con leña. Cerca de 25 kilogramos de granillo mezclados con agua se llevan a la paila de cocción, en donde se empieza a revolver con una cahuinga, nombre de origen quechua que designa un mecedor o pala de madera manufacturado para este propósito. A medida que el granillo va espesando, revolverlo se convierte en una labor que demanda bastante esfuerzo. La mezcla llega a su punto cuando al tocarla con la mano húmeda, esta sale completamente limpia. Otras mujeres aseguran que está a punto cuando el blanco del granillo se torna en amarillo pálido. La masa es conducida a otras pailas para el amasado y de allí a recipientes más pequeños para el armado de las arepas. Allí, trozos de 90 gramos, medidos tan solo con la balanza de la experiencia, son transformados en hermosas arepas
semejantes al cono de un volcán como el Puracé. De las manos de estas mujeres, en algo menos de 3 horas, los 25 kilos de granillo se convierten en 1000 a 1100 arepas. Las arepas armadas van a bandejas aceitadas para esperar el momento de entrar al horno. Del horno, las arepas salen ligeramente doradas y aromatizadas con el sabor que da el horneado en leña a las mesas de madera, en donde esperan para ser empacadas en canastos de caña, en los que son enviados al mercado, no sin antes ser marcados graciosamente con el nombre de la destinataria. En la plaza de mercado, las arepas, envueltos, masas y demás productos son cuidadosamente dispuestos sobre el mostrador para la venta, y algunos son empacados de acuerdo a las exigencias de los clientes, quienes se arremolinan en demanda de ellos. Ahora sí veamos a nuestra protagonista, la carantanta. Carantanta, al decir de algunos, es un quechuismo compuesto de los vocablos cara, que es costra, y tanta, que significa tortilla. Hay quien afirma que la palabra es corruptela de zaratanta, que en quichua significa pan de maíz. Sin ir lejos, se trata sencillamente de la costra que queda en la paila cuando se ha cocido el granillo para obtener la masa de hacer las tortillas o arepas. Una vez que se ha extraído la masa de la paila, la costra se deja algunos minutos al fuego para que adquiera mayor consistencia. Luego, se procede a sacarla del recipiente, de cuyo fondo conservará la forma. De cada 25 kilogramos de granillo que se cuece, sale una carantanta que se va apilando sobre las demás para ser trasladadas al mercado. A la plaza de mercado llegan con la forma del fondo de la paila, envueltas en su ropaje de flores multicolores, en compañía de los demás productos que se elaboran en cajete. Allí, de inmediato se las empieza a trocear para ser empacadas en bolsas de plástico que usualmente lleva el consumidor. De este mágico derivado del milagro alimentario que es para los americanos el maíz, se elaboran gran variedad de platos, pero sin lugar a dudas, la carantanta frita es la que cuenta con más adeptos. ¿Qué decimos adeptos? Adictos. Este milagro crocante se obtiene fritando los trozos en aceite muy caliente, pero el mejor efecto se logra si la víspera se humedece la carantanta con una solución de agua con sal al gusto y media cucharadita de bicarbonato de soda. Las carantantas así humedecidas se deben dejar secar, preferiblemente al sol, para luego ser troceadas y enviadas a la sartén con abundante aceite caliente. Una vez fritas, se consumen frías o calientes y pueden acompañarse con salsas de todo tipo a gusto de los consumidores. Otra de las más populares formas de consumo es en la tradicional sopa de carantanta que reina en el paladar de los popayanejos. Para preparar sopa de carantanta para 8 personas, dispondremos de los siguientes ingredientes: carantanta abundante, carne de res molida, papa amarilla y papa parda, peladas y picadas en trozos, 2 plátanos verdes cortados en rodajas finas y fritos en aceite, condimentos y hierbas, sal, color, cebolla larga o de verdeo, ajos y un manojo de tomillo, orégano y cilantro cimarrón. Para el picadillo tendremos cebolla cabezona, cilantro, tomate maduro pelado y sin semillas, pimentón y aguacate. Todos los ingredientes finamente picados se pueden presentar separados o mezclados. En una licuadora o en el procesador de alimentos, ponemos una taza de agua caliente con la carne, cebolla larga o de verdeo finamente picada, los dientes de ajo,
sal al gusto, color vegetal y se licua todo lo anterior hasta que se incorporen los ingredientes. La mezcla anterior se lleva a una olla con 2 litros de agua hirviendo y de inmediato se empieza a batir sin detenerse hasta que la preparación hierva. Se pelan las papas pardas y amarillas, se parten en trozos y se echan a la olla al momento del primer hervor. Enseguida se echa a la olla el manojo de hierbas. Se bate de nuevo. Se tapa la olla y se deja hervir hasta que las papas hayan ablandado. Finalmente se agregan a la olla los plátanos en rodajas y los trozos de carantanta. Se apaga el fuego y se sirve de inmediato. Al momento de consumirse, cada comensal pone el picado de verduras a su gusto. Carantanta con ceviche de mango verde y mousse de chontaduro al estilo de María Teresa de González. Una deliciosa fusión. Chontaduro, cachipay, pebijaye, chonta, pirijao, tembo o pupuña. El fruto de esta palma es uno de los alimentos más importantes de la dieta del indígena de las selvas húmedas americanas. Presentarlo en la delicada forma de mousse para acompañar nuestra carantanta es una sugestiva forma de enaltecer nuestra comida indígena para ponerla en las mesas del mundo. Para preparar mousse de chontaduro necesitamos chontaduros cocinados, pelados y sin semilla, crema de leche, mayonesa, mostaza, salsa de tomate y gelatina sin sabor. Todo lo anterior se mezcla en la licuadora y se lleva al refrigerador por espacio de 3 horas. Como hemos visto, en la carantanta tenemos una delicia derivada del maíz y heredada de nuestros ancestros indígenas, a la que no se le agregan realzantes del sabor, colorantes, ni saborizantes artificiales. Toda ella es 100% natural y para competir con los mejores snacks que se venden por el mundo, lo único que se necesita es que usted la disfrute. Advertencia: consúmase con moderación. La carantanta es crocante y deliciosamente adictiva. Universidad del Cauca Televisión. Popayán, ciudad de la gastronomía de la UNESCO en el marco de la Alianza Global. Una producción del Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio Gastronómico del Departamento del Cauca, GPG, con el patrocinio de la Corporación Gastronómica de Popayán, Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca, Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca, CREPIC, Fundación Colombia para la Educación y la Oportunidad, Funda Colombia. Cielo, suelo y pan, el de Popayán. De acuerdo con Lucas Fernández de Piedradita,
A su llegada a la corte de Popayán, Belalcázar encontró un hermoso valle aledaño al río Cauca, provisto de vistosas campiñas y vegas, y por parecerle de mejor temple que las tierras frías de Quito y las cálidas de Cartagena, lo eligió para la fundación de esta ciudad. El trigo, y consecuentemente el pan, llegaron a América por una necesidad religiosa, no alimentaria. América le brindaba al conquistador los productos de la planta milagro de este continente, el maíz. Los amasijos logrados con la harina del maíz podrían sustituir las necesidades de pan de harina de trigo que pudieran presentar los extranjeros, pero algo que indiscutiblemente no se podía reemplazar era el pan de vida, el cuerpo de Cristo. Al fondo se aprecia el municipio de Silvia, Cauca, punto de partida para la que será nuestra aventura por la panificación tradicional artesanal en esta región del departamento. Los invito a que ingresemos al Molino Silvia, en donde Rubiel Morales, el propietario, nos va a hablar de su funcionamiento. Estamos aquí con el señor Rubiel Morales, propietario del Molino Silvia, y él nos va a indicar el día de hoy el procesamiento del trigo para la obtención de harina integral. Estas son las aguas de la quebrada Manchay. Este pequeño curso de agua, en su rápido descenso, penetra la parte inferior de la edificación para girar las aspas de madera localizadas bajo la estructura y así mover a través de un eje vertical las muelas del molino. Cuéntenmelo bien, ahí está funcionando. Señor, ahí está funcionando el molino. ¿Y cómo lo detiene? Hace fácil, cambio el sitio en agua y se la echo a voltear para el otro lado. Bueno, Rubiel, ya miramos el funcionamiento de la turbina que genera este movimiento. Ahora quiero que me expliques cómo es el proceso. Lo primero que se hace es se le echa el trigo y se llena esta torta, ¿verdad? Le va cayendo por aquí, bien, se graba bien el chorro y le va cayendo por aquí, ¿verdad? Estas son piedras especiales. Esta se llama la piedra madre, la que va pegada. Y la que voltea se llama la piedra voladora. El maderito ese tiene un nombre que se llama el tonto. El tonto, muy Sí, curioso el tonto. el nombre. Y ese es el que le hace caer el trigo al molino, a la piedra, ¿verdad? Él llega y golpea este cajoncito y va haciendo caer el trigo. Y si yo le paro el tonto, no le cae trigo. Aquí ya le va saliendo la harina, ¿verdad? Y de aquí ya se pasa a otro procedimiento, se le hace allá la espajadora. Bueno, la espajadora, esto acá adentro lleva unas bolas. Y esas bolas son las que van golpeando, caballero, ¿verdad? Y ese hace el significado, golpean esto para que vaya cayendo la harina, ¿verdad? ¿Eh? Esto es lo que se llama salvado. Salvado De trigo. Bueno, también se conoce con otros nombres. Como mogolla. Salvado, mogolla Sí, y señor. afrecho también, Afrecho, ¿no? sí, allí. Rubiel, te agradezco infinitamente. He aprendido mucho de ti. Gracias, Espero gracias, venirte a Rosito. visitar muy pronto. Con todo gusto, por aquí a la orden, caballero. Bueno, Encantado. Mauricio, que lo pase bien, señor. Muy amable, muchas Bueno, gracias. señor. Aquí en Silvia, a un costado del parque principal y vecino de la iglesia, encontramos el pan de gloria, una tradición de más de 50 años. Con las harinas locales y algunas que se traen de fuera, se producen estos panes que con el paso de los años se han constituido en otro atractivo turístico local. Como acabamos de ver, se ha cumplido lo que dice el merengue compuesto en su honor. Bien aliñado y con huevo, ya sea de 5 o de 2, el pan de gloria se vende como en la China el arroz. ¿Qué panes tenemos aquí? Aquí tenemos el famoso pan de gloria o pan bolita. Seguido tenemos el famoso pan vaso, que lo diferencia de la sema porque el pan vaso es de sal y la sema es de dulce. El famoso mollete, que es un pan muy apetecido para acompañarlo con chocolate.
tenemos el famoso rosquete, que es un pan netamente artesanal. Va cocinado, oreado y asado. Tenemos pan súper aliñado, que es mojado con leche, huevo y mantequilla, sobado a pura mano. Un pan para tajar, que lo puedes acompañar en consomé, sopas o platos especiales. Este pan es 100% harina silviana. Un pan que puede durar 1 hora en el horno, porque tiene que ir bien asado. Usenda, corregimiento intermedio entre los municipios de Silvia y Piendamó, es otra fortaleza panificadora en la región. De aproximadamente 300 familias que habitan allí, al menos 280 derivan su sustento de la panificación tradicional artesanal. Un ejemplo es la señora Amanda Díaz, una de las tantas panificadoras del corregimiento. Toda su vida ha transcurrido aquí, al lado de su horno y en la plaza de mercado de Piendamó, en donde expende gran parte de su producción, consistente en pan de bono, pan de dulce, pan torneado, acemas y pan de sal, entre otros. Los panes tradicionales artesanales, elaborados en poblaciones cercanas a Popayán, como Silvia, Usenda, Piendamó o Timbío, en cantidades muy importantes suelen traerse a las plazas de mercado de esta ciudad para su comercialización. Aquí, esta actividad reviste gran importancia económica, como quiera que de ella depende el sustento de numerosas familias. Para la mayoría de las expendedoras de pan en la plaza de mercado, esta es una actividad familiar en la que, a veces, están involucradas varias generaciones. Por toda la Ciudad Blanca es muy común ver pequeñas y modestas panaderías en las que sin falta hay un aviso en el que reza "Pan de Timbío". Los panes que se venden en esos establecimientos no proceden de la vecina población, pero adoptan la marca Pan de Timbío como una efectiva estrategia de mercadeo, pues ella connota invariablemente dos aspectos: tradición y manufactura artesanal. La panadería Villa Mercedes es el Pan de Timbío en Popayán. ¿Dónde viene la tradición de elaborar pan artesanal? Hace muchos años nosotros éramos de Nariño, entonces vinimos para Timbío. Mi papá nos trajo para Timbío, ¿no? Entonces él tuvo un accidente, falleció, mi madre se quedó ahí sola con todos nosotros, y una señora que hacía pan allá ahí en Timbío, ella le dijo que le enseñaba a hacer pan. Ya sabía hacer pan, ella hacía pan en el horno de leña y el pan así. Entonces mi mamá trabajó con ella, aprendió. La señora le dijo que viniera a vender pan aquí a La Esmeralda, que acá en Popayán pues no, ellos no venían para acá. Y pues sí, mi mamá trajo a vender pan ahí a La Esmeralda, en los canastos así, con el pañito y todo. Muy informal. Visto el pan de Timbío en Popayán, nada mejor que irnos a la fuente, al origen, a Timbío, en donde nos espera una artesana con más de 40 años dedicada al oficio de panificar. Nos encontramos en la panadería de doña Rebeca Martínez. ¿Qué panes vamos a elaborar hoy? Hoy vamos a elaborar, Mauricito, el pan de yuca, pan de maíz, pan de sal aliñado, pan de dulce aliñado, pan vaso y las cucas. Tenemos bastante trabajo. Sí, señor, porque son los panes tradicionales de Timbío. Aquí tenemos para el pan de maíz, la yuca cocinada, la cuajada, la panela. Y tenemos la harina de maíz trillado, que este es maíz trillado cocinado que se utiliza para el pan de maíz. Vamos, Mauricito, a hacer la mezcla del pan de maíz. Esta es la yuca, cual vamos a mezclar aquí con el maíz. Este pan, fuera de pan de maíz, le tienen el nombre de pan de leche, pan trasnochado. Esos son los tres nombres típicos del pan de maíz aquí en Timbío. Aquí estamos echándole la cuajada. También le colocamos panela y la sal, que va al gusto. Y también le mezclamos con un poco de agua.
ahora, después de haber repasado la masa de pan de maíz, la vamos a revolver para ya moldearla y llevarla al horno. Ese se llama trasnochado porque lo dejamos moliendo el día anterior y lo madrugamos a hornear. Por eso se llama trasnochado, se llama pan de leche y se llama pan de maíz. El uso del horno y su energía tienen que ser optimizados. Por esta razón, Rebeca prepara simultáneamente las masas para 4 o 5 variedades de panes que se van a ir horneando casi al mismo tiempo. El horno para que no salga el calor. Aquí estamos haciendo el pan de sal aliñado, Mauricio. ¿Para qué le coloca la hoja? Para que reviente, porque a la gente le encanta el pan reventado. Este es para preparar el pan vaso. El nombre de pan vaso viene de las harinas que se usan para su elaboración, que por no ser de buena calidad, daban como resultado un pan al que en el México virreinal se denominaba pan vaso o pan bajo. En este tipo de pan se mezclaban los afrechos, salvados o mogollas y otros restos de harina cernida con harina proveniente de trigos averiados o de calidad inferior. El azúcar, vamos a echarle la levadura, vamos a echarle la mantequilla, el agua tibia y manteca. Aquí revolvemos todo lo que se le ha echado. Mire, este es el pan de sal aliñado, ya estuvo 20 minutos en el horno, ya está. Efectivamente, la hoja de plátano cumple con su cometido. Divide la masa en dos y cuando está en el horno simplemente la parte. Revienta el pan, como literalmente decimos. A diferencia de no colocar la hoja de plátano, queda una forma muy simétrica, muy sencilla y no le da esta bonita presentación. No hay dos panes iguales, por tanto tiene una excelente presentación. Aquí ya está la masa de pan vaso revuelta. Entonces vamos a moldear el pan vaso para llevarlo al horno. Este es el pan vaso que ya está listo para meterlo al horno. Aquí les presento, ya está horneado. Doña Rebeca, muchas gracias. Con mucho gusto, Mauricio. Sin lugar a dudas, toda la comunidad gastronómica de Colombia le quedará agradecida por siempre. Con mucho gusto. Estamos en la plaza de mercado del municipio de Timbío. Uno de sus principales atractivos alimentarios es la venta de panes artesanales. Difícilmente puede encontrarse otro municipio en cuya plaza de mercado estén dispersos más de 30 puntos de venta de pan. La familia Hidrobo es ejemplo de tradición panificadora en el municipio y este es su principal punto de venta. Doña Cecilia, ¿cuántos años hace que su familia se dedica a la panadería? Pues por ahí unos 60 años o 50 años le ponen, porque mi mamá fue la primera fundadora del pan aquí en Timbío. Ella fue la primera persona que sacó, esto eran toldas. ¿Conservan ustedes la tradición de hornear en leña? Sí, claro. ¿Cuántas variedades tienen ustedes aquí de pan? Aquí se hacen como pan de bono, pan de yuca, pan dulce, pan aliñado y pan básico. El pan de Timbío tiene su mercado asegurado. El día sábado toda la producción se agota a más tardar a las 10 de la mañana y es un hecho claro que una buena parte de ella sale con destino a Popayán. Las dos familias de las que provengo, por el lado López y por el lado Hillera, fueron dedicados a la confección de pan. Primero comencemos con la familia Torres, que es lo que más me recuerdo. La panadería de las Torres Rada quedaba ubicada en la carrera primera, en el cruce con la calle Cuarta. Allí fabricaban toda clase de panes, el famoso mollete, el pan de yuca, el pan de bono, las cucas, todos los panes de esa época. Exactamente en este sitio podemos decir que a finales del siglo XIX fue donde comenzó la panadería comercial en Popayán.
Era la casa de las Torres Rada, que comenzaba aquí, llegaba a la esquina y giraba por allá sobre la carrera primera. Aquí en este sitio, a una cuadra aproximadamente de donde existió la panadería de la familia Torres Rada, existe todavía la panadería de las Castillo, que es en realidad la única que subsiste desde esa época. En cuanto ya no se parece en nada, aquí estaba ubicada la famosa panadería de las Rodríguez, que es en la parte del este, y a una cuadra de aquí hacia arriba estaba la panadería de las Fernández. El cruce de esta esquina de la carrera octava con la calle Sexta funcionó hasta principios de los años de 1970 la famosa panadería de las Fernández. Abarcaba parte de la calle, parte de la carrera. Esta fue la segunda panadería en la antigüedad después de la de las Torres aquí en Popayán. De esas panaderías de antaño de que habla Fernando el Pollo López, queda bien poco. La tradición está extinta o casi a punto de serlo, y si algo se conserva de ella es gracias a unas pocas matronas como las Valdivieso o a mujeres como Josefina Muñoz de Bonilla, nuestra querida doña Chepa. Voy a tomar esta masa para hojaldrar, esta es la masa para preparar los aplanchados. Este es el batido de los aplanchados y lo voy a regar aquí en la masa para extenderlos. Si se me ha dañado el pulso. Aquí la alzo para llevarla al horno. La alzo para que la ase. Voy a sentarme el señor del horno. Ya el horno está caliente, voy a llevarlos aplanchados para que se hacen. Ya pasaron 20 minutos, vamos a sacar los aplanchados del horno. Con su blanca un paraje de amor tierno sutil al atardecer y al morir el sol brota en la penumbra. Universidad del Cauca Televisión. Popayán, ciudad de la gastronomía de la UNESCO, en el marco de la Alianza Global. Una producción del Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio Gastronómico del Departamento del Cauca, GPG, para la Corporación Gastronómica de Popayán. Quiero que ustedes conozcan de estas tierras el confín, y también que saboreen una sopa de guampín. Esta sopa se prepara de manera muy sencilla, con envueltos con arepas, queso, leche y mantequilla. El del Patía es un valle seco localizado a 82 kilómetros al suroccidente de Popayán, entre las cordilleras central y occidental, con una altura entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar, disectado por el río de su nombre, y que en su parte media asienta un pueblo de afrodescendientes, rico en vitalidad, historia, mitos, leyendas y por supuesto en gastronomía. El historiador Francisco Zuluaga sostiene que en este valle los descendientes de esclavos africanos huidos de las minas de la costa pacífica y de las haciendas del Valle del Cauca lograron construir desde el siglo XVIII un refugio y una sociedad altamente cohesionada, defensiva frente a la institucionalidad criolla y mestiza dominante en el exterior. Cimentada en la familia extensa, en el uso comunitario de la tierra, con valores rurales donde el paradigma era el valor de los hombres manifiesto en el coraje, la habilidad de caballista, el dominio del arte de la esgrima con machete y su capacidad para burlar la represión de que era objeto por parte de las autoridades exteriores. La economía del Patía se mueve entre la agricultura en pequeña escala y la ganadería, pero hay una planta que las une y glorifica, el mate o puro.
Esta planta alimenta con su pulpa el ganado, lo cual le da a la leche de las reses patianas unas propiedades únicas en cuanto a sabor y contenido graso. De ahí deriva que el cumis patiano sea un producto muy apetecido y al cual se le atribuyen propiedades medicinales. Para hablar de los guampines o sopas de hambre de los negros patianos, es necesario comprender que el hambre a que se hace referencia no es la que identificamos con la falta o escasez de alimentos, y mucho menos con la miseria o la carestía, sino apenas con la no disponibilidad de carne. Esa manera tan singular de asumir el hambre la explica mejor que nadie Ana Amelia Caicedo. Pero sí sé que el guampín nació a partir de la necesidad de la gente de nutrirse en tiempos de hambruna. En tiempos de hambruna eran en tiempos que escaseaba la carne, que mermaban las cosechas y que dicen los viejos decían llegó el mister. El mister era el hambre. Entonces aparecen las famosas comidas a base de leche, de queso, de mantequilla, porque eso sí no faltaba, porque la gente disponía de todo eso y no tenía como esa necesidad de comprarla, no sé qué. En los corrales la gente iba y recibía su leche, hacía su queso, todo el mundo tenía su jugo para sacar mantequilla y para hacer esa comida. No era ninguna hambruna, sino que era la falta de carne, y el patiano es muy apegado a la carne. Durante muchos años, la población afrodescendiente del Patía se abasteció de carne mediante la práctica de una especie de avigueato, sin serlo en sentido estricto, denominada descarne o arriada, que contaba con aceptación social y que consistía en que los que la ejercían tomaban una o varias reses de una estancia de ganado y la sacrificaban para repartir la carne sin costo alguno entre sus relacionados. La arriada o el descarne no se ejercía en la clandestinidad, y sus protagonistas eran ampliamente conocidos por las autoridades y los propietarios de los hatos ganaderos, quienes sabían que por lo menos una vez al año debían hacer su aporte en carne a la comunidad. La época en que el descarne no era delito y ser un comeganao no era motivo de vergüenza, empezó a declinar con la guerra con el Perú. Sus comienzos, escribe Zuluaga, rondan por las décadas de 1930 a 1950 y tienen relación con hechos claros: la construcción de la carretera, el desarrollo de El Bordo, la llegada de extraños del interior. El significado también es claro: es el comienzo del derrumbe de sus costumbres y su cultura. Ya, comadre, para los niños. Bueno, muchas gracias. Entrados en antecedentes, ahora sí conozcamos detalladamente los guampines. Sobre la tradición de su consumo, son pocos los que hoy dan cuenta, pero no todo está perdido cuando de tradiciones alimentarias se trata, sobre todo si contamos con la fortuna de encontrar portadoras de la tradición, como Herminia Caicedo. Esta negra corpulenta, patiana como la que más, rebosa en simpatía y desborda en conocimientos alrededor de los guampines. De su mano, el chef Edgar Simons Pulido se fue de compras a la plaza de mercado de El Bordo con el fin de proveerse de lo necesario para preparar un guampín changao. Las compras se hicieron siguiendo rigurosamente las indicaciones de Herminia, para quien esta labor, a pesar de rutinaria, requiere de la mayor atención. Choclos tiernos, plátanos calentanos y bien verdes, frijoles verdes para no tener que remojarlos, cebolla larga, papas amarillas, el infaltable achiote para dar color al logo patiano y quitarle palidez al guampín, quesos curados escogidos con disposición de todos los sentidos al momento de la compra, zanahorias, arroz, sal, aceite, cilantro, orégano, leche y mantequilla. Con los ingredientes dispuestos y el agua puesta a calentar en el fogón de leña, ya no quedaba más que seguir puntualmente las indicaciones de Herminia para emprender la aventura gastronómica de elaborar bajo su tutoría un delicioso guampín changao. El primer paso es la rebanada de las mazorcas del choclo o maíz tierno.
Luego se pica cebolla larga o de verdeo. En el agua caliente se echan el maíz rebanado y la cebolla larga picada. Ahora se le pone achiote diluido hasta alcanzar el color deseado. Se procede a lavar el frijol verde. Le damos otra lavadita. Y se echa casi a tiempo con el maíz para que ablanden al mismo tiempo. Pasados unos 15 minutos de hervor, se verifica la cocción del choclo y del frijol, y si estos han ablandado suficientemente. Así se toca. Así. Este es un buen momento para echar sal a la olla. Se procede a picar el plátano verde, que deberá picarse menudito y a uña. Picado el plátano se echará a la olla, no sin antes seguir las indicaciones rituales de Herminia. Ahora se pelan y rayan la zanahoria y el zapallo. Después de verificar de nuevo el punto de cocción del frijol y el choclo, se echan a la olla la zanahoria y el zapallo rallados, para luego proceder a echar el arroz sin lavar, acompañado del conjuro de Herminia, quien no cesa de invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que el guampín le quede sabroso. A partir de este momento, hay que revolver constantemente la olla para que no se pegue o ahume su contenido. Ya es el momento de pelar y picar las papas y echarlas a la olla. Cuando ya el arroz ha ablandado, se agrega la leche y se revuelve hasta que se integre bien al resto de la preparación. Se pican abundante cilantro común, cilantro cimarrón y orégano. Échale el orégano de los 2 cilantros y verá qué sabroso que va a quedar. Cuando el contenido está suficientemente blando y ha empezado a espesar, se echa la mantequilla, que es como los patianos conocen a su crema de leche. Laurita, dígale a Rosario que me mande una cuchara. Una vez más, se verifica la cocción de los últimos ingredientes sólidos que se echaron a la olla. Se rectifica el color y, de ser necesario, se agrega más achiote diluido. Verificados los sabores y colores de la preparación, ha llegado el momento de echar el queso a la olla. Para esto, se desbarata con las manos y directamente sobre el cocimiento, a medida que se va revolviendo con la cuchara de palo. Aquí vamos a hacer el logo. Ya el guampín está casi a punto de abandonar el fogón. Es pues el momento de preparar el logo patiano, para el cual solo se empleará abundante aceite, cebolla, sal a gusto y achiote diluido. Caliente, como la temperatura del valle de Patía, se sirve el guampín acompañado del logo patiano. Aquí los comensales, que han esperado ansiosos, reciben sin mayores protocolos su plato e inician regocijados el condumio. El tiempo con Herminia, Edgar, los integrantes del GPG y el resto del equipo ya se nos ha acabado, pero podemos asegurarles que el choclo, el arroz sin lavar y el plátano verde picado a uña, amén de las buenas dosis de leche, queso y mantequilla, coloreadas con achiote y aromatizadas con las hierbas del campo, permitieron que de la olla surgiera el más delicioso preparado que ser humano pueda probar cuando está en el Patía, el guampín changao. El milagro que salió de ese mágico caldero debió haberlo realizado esa suerte de conjuro con que Herminia y todas las mujeres patianas echan el plátano a la olla, lo pican menuditico con la uña y sobre la olla, y a medida que lo van echando al caldo que se cuece, trazan el signo de la cruz y dan gracias a Dios por proveerles el alimento. Me pregunto, ¿así quién no? Nos atrevimos a decirle a Herminia, nuestra maestra, cocinera y portadora de la tradición, que su changao es un milagro salido de la olla y que finalmente quisiéramos que en Colombia todas las hambres fueran como estas que se curan con guampín.
veramente bello, spira dando sentimento, e come tu, chi tiene in mente, e t'ascetato e fai suona, e guarda, guarda. Universidad del Cauca Televisión. En el lenguaje popular urbano se denomina mesa larga a los comedores que se encuentran en las plazas de mercado. Los alimentos que se consumen en mesa larga cubren la más amplia oferta de comidas que pueda inventariar la imaginación y son capaces de satisfacer todas las exigencias que la ocurrencia de los comensales solicite. Del precio que se paga por el condumio casi no hay que hablar. Una sopa de 1.000, una bandeja de 2.000, un almuerzo trifásico de 5.000. Todo lo que allí se consume se prepara con ingredientes frescos y de muy buena calidad. Al final de cuentas, es a las plazas de mercado a donde llegan los productos del campo y las madrugadoras cocineras de mesa larga se pueden dar el lujo de escoger lo mejor para sus comensales. A mesa larga confluyen comensales de todas las clases y condiciones. Bueno, de casi todas. No faltan quienes prefieren privarse de los placeres del sancocho con gallina de patio, la sobrebarriga sudada con papas y yucas, la lengua a la criolla, la variopinta oferta de sopas y caldos y tantas otras exquisiteces de las cocinas locales, porque no siempre es sencillo superar algunas de las barreras que, con pretextos de clase o hábitos culturales, solemos imponernos. En Popayán, primera ciudad en Latinoamérica declarada Ciudad de la Gastronomía de la UNESCO, gracias a la variada, particular y tradicional oferta de su cocina local, contamos con 3 plazas de mercado de primer orden y 2 plazas satélites. Cada una de ellas, además de los frutos del campo y de la oferta de productos de la canasta familiar, dispone de sus respectivas mesas largas con su rica oferta de alimentos y sus habituales comensales. El inventario culinario urbano de Popayán es rico en sopas, caldos, tamales, envueltos, garantanta, arepas, tortillas, encurtidos, dulces y bebidas refrescantes, todos ellos con el toque particular que les otorgan las manos diestras que los han venido preparando por varias generaciones, procurando siempre la conservación de la receta de la abuela, patrimonio familiar al que no se renuncia cuando se es orgullosamente patón. Preparo ternero de la edad de 7 años, que le aprendí yo a mi mamá. Y ya hace ya que 43 años que lo trabajo yo. Y de allí pues mi mamá lo preparaba, mi mamá se lo dejó una señora, que mi mamá le ayudaba a ella. Decía que valía $1, no sé qué sería eso, valía $1. La señora murió y mi mamá lo siguió trabajando. De allí ya lo siguió trabajando ella y hasta que era en la Galería Central. Y allí yo le ayudaba. Cuando tenía 7 años yo le ayudaba a vender el ternero a mi mamá, lo llevaba para los puestos de las galerías. Y de allí pues mi mamá lo dejó cuando valía 70 centavos, porque ya
comenzó a sufrir a la cabeza, como de antes se cargaba era en la cabeza las cosas, entonces ya lo seguí haciendo yo, preparándolo. Y ahorita pues ya, yo todavía lo preparo, pero ya yo les enseñaba a mis 2 hijas, hay 2 nomás que lo preparan, y ellas también lo venden aquí en la galería. Muchos de esos platos no pueden reclamar para sí el título de popayarejos raizales, puesto que su preparación y consumo cotidianos son propios de todo el suroccidente colombiano. Hay, sin embargo, un plato que bien puede exhibir orgullosamente carta de ciudadanía patoja, pese a algunos reparos. Es el ternero. Que es caucano y que es patojo, el ternero, es una cosa muy bien hecha. Sí, ternero. Es ternero y así se pide en los comederos habituales, sin más especificaciones, sin entrar en detalles. Algo parece indicar que todo el mundo sabe de qué se trata, pero prefieren olvidarlo para no menguar el apetito o para no condicionar el gusto. Quien lo consume sabe que está comiendo un nonato de vacuno. Sabe que lo que contiene el plato es un feto, pero eso sí, jamás pedirá un plato de feto de ternero o un plato de ternero nonato. Dirá simplemente un plato de ternero. Pues no conozco qué es nonato, sí no conozco, pero ternero sí he comido, que venden en la 13. El color, los aromas que se desprenden del plato y la textura suave de la carne imprimen al ternero la singularidad de su identidad y de su personalidad. El ternero ha sido visto de todas las maneras posibles y calificado con todos los adjetivos que pueden caber a un alimento. Aquí viene un doctor de aquí del hospital de San José y me dice que el ternero está saliendo bueno para la anemia porque lo preparo con achote, que es natural el achote. Y aquí mucha gente viene y se toman una taza de caldo sola, y dicen que eso es para... Y ya muchas personas se han curado de la anemia con el caldo de ternero. Cuando uno amanece engollabadito, tiene fama de que lo cura uno mucho, ¿eh? Ah, no, pues para los borrachitos sí, es para ¿cómo es que le dicen? Que para el guayabo. Eso sí, el día lunes aquí no se pierde eso. Hay personas a quienes les parece una delicadeza gastronómica. Hay quienes lo asimilan a una rareza culinaria. Para otros es medicina, rejuvenecedor, energético, afrodisíaco. La verdad pues dicen que es muy bueno para la naturaleza, no sé si será cierto, pues, pero eso sí es bueno porque como es un alimento. Pero eso sí, nadie que lo conozca puede serle indiferente. Esta delicia que nos aporta la cocina urbana de Popayán tiene una vida históricamente registrada que se remonta a más de 150 años sin que su receta haya sufrido modificaciones. Su preparación es tradición, es herencia, es patrimonio de familia. Ingredientes: un ternero nonato, tomate común pelado y picado, cebolla larga finamente picada, ajo machacado, manteca de cerdo, maní tostado y molido, achote diluido. Es opcional el uso de miga de pan, comino molido, pimienta molida. Preparación: estando limpio el ternero, se trocean la carne y los huesos delgados en trozos pequeños. Las pepas se limpian y se ponen a ablandar en olla a presión. Entretanto, la carne troceada se pone a cocinar con abundante agua. Enseguida se le echa la cebolla larga finamente picada, el tomate pelado y picado, el achote diluido, sal al gusto, manteca de cerdo. Cuando las pepas han ablandado, se trocean y se echan a la olla en donde se cocina la carne con los demás ingredientes. Finalmente se le adiciona el maní tostado y molido.
la harina de pan o la tostada rallada. La preparación con todos los aliños se deja hervir suficientemente y una vez que ha espesado, está listo para disfrutarse. Fogoncito, fogoncito. El éxito en la preparación del ternero dependerá fundamentalmente de dos cosas: que se trate de un ternero no muy biche, es decir, que el tiempo de gestación al momento de sacrificio de la res no sea inferior a 3 meses y que no esté demasiado crecido. Quiere decir que los mejores terneros son aquellos cuya edad gestacional está entre 5 y 6 meses. Hay como dos clases de ternero, el biche y un poquito más avanzado, ¿cierto? Me gusta el más avanzado, es un poquito más consistente la carne. El segundo factor de éxito en la preparación del plato está en la tostión del maní. Deben extremarse los cuidados en este paso. Un maní sin tostar completamente o demasiado tostado arruinará por completo el ternero. Entre las razones que argumentan algunos de quienes no consumen ternero para hacerlo, están las que se refieren a la salud. Al respecto es importante que escuchemos lo que nos dice el médico veterinario Harold González. El decreto 2278 que regula la parte de decomisos y de sacrificios y el aspecto sanitario de los mataderos es muy claro. Él dice que todo feto que llegue al matadero debe ser decomisado. Aquí en Popayán es por factores culturales y viendo también el impacto social que puede generar el hecho de que no dejemos sacar el ternero a consumo humano, ha hecho que nos basemos también en estudios que se han realizado con universidades, por ejemplo, acerca de prevalencia de brucelosis, que básicamente es una de las enfermedades que más se transmite de los animales hacia el hombre y es la que más riesgo puede ocasionar por la manipulación y por el consumo del ternero. En esos trabajos he encontrado que la incidencia del municipio de Popayán es relativamente baja, pero no es significativo para uno concluir de que hay brucelosis. Si ese ternero no ha sido realmente procesado, no ha tenido un proceso de cocción adecuado, de acuerdo a estándares de temperatura de ebullición, pues hombre, eventualmente puede tener contagio con brucela, digámoslo así. Y yo sé que si en sitios donde los preparan tradicionalmente, con los dos sistemas de cocción, pues hacen que básicamente sea inocuo la contaminación por brucela. ¿Y usted ha comido ternero? Sí. 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 Sí, señor. Sí, amigo. No, señor. No. Sí, sí. ¿Ternero? Sí. No. No. Sí, señor, he comido ternero. Nunca, nunca, nunca. Muy poco. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí he comido ternero y es muy delicioso. Es uno de los platos favoritos. Sí, claro. Ay, no. Ay, no. Ay, no. 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 Sí, sí. No. No. No, no. No, señor. Sí, señor. No. No, nunca. Sí, claro. Sí, muy sabroso. Desde hace mucho tiempo es un plato típico maravilloso de Popayán. Yo sí he comido ternero. El ternero me pareció un plato agradable, distintivo y muy interesante. Yo tenía una muy mala impresión antes, debo decir que no me gustaba. Sí, tuve la oportunidad una vez. Si uno no tiene la costumbre se le vuelve complicado el manejo, pero con el ají de piña ya me pareció mejor. Las opiniones siempre serán encontradas. El Grupo de Investigaciones sobre Patrimonio Gastronómico del Departamento del Cauca fue creado en el Departamento de Antropología de esta universidad por iniciativa del señor rector Danilo Reinaldo Vivas en septiembre de 2004 y reconocido por el Sistema de Investigaciones del Alma Mater en octubre del mismo año. Lo dirige el antropólogo Carlos Humberto Higuera Montoya y lo integran 14 estudiantes de antropología. Desde su creación, el grupo se ha propuesto la investigación de todos los aspectos referidos a la cocina caucana, dividiendo para el efecto el departamento en 8 regiones gastronómicas: Popayán y área circunvecina, Costa Pacífica, Norte del Cauca, Valle del Patía, Región Paez, Región Guambiana, Macizo Colombiano y Bota Caucana.
A cada una de las regiones mencionadas, el grupo dedicará un año de trabajo dirigido al rescate y preservación de su patrimonio gastronómico desde todas las perspectivas posibles. Entre las actividades destacadas del grupo se cuentan la elaboración del documento con el que la Corporación Gastronómica de Popayán sustentó ante la UNESCO la solicitud de inclusión de Popayán como ciudad de la gastronomía. En nombre de la UNESCO, tengo hoy el gusto y el honor, señora alcaldesa delegada, de hacerle entrega del diploma de nombramiento de Popayán Ciudad Creativa y de la medalla UNESCO a la diversidad cultural, con nuestra más sincera felicitación. La investigación y escritura de Dulce Tradición al estilo de Leticia Mosquera, libro que recoge las recetas ancestrales de los dulces que componen el tradicional plato navideño que se consume en Popayán. Investigación y publicación completamente patrocinadas por la Corporación Gastronómica de Popayán. Otra tarea importante que ha adelantado el grupo es la realización de talleres gastronómicos orientados a la capacitación de sus integrantes en aspectos elementales de cocina y en el manejo de fichas para la recuperación de los aspectos culturales que giran alrededor de las cocinas tradicionales. Para el futuro inmediato, el grupo de investigaciones sobre patrimonio gastronómico del departamento del Cauca proyecta el rodaje de videos informativos sobre la cocina urbana de Popayán en las modalidades de caldos y sopas, panes y amasijos, chulquines y encurtidos, chichas, guarapos, alojas y otras bebidas y carnes.
Corre el año 1927. Mientras en Hollywood se estrena la primera película sonora titulada The Jazz Singer, y en Colombia se amplía la red de ferrocarriles nacionales, en una población llamada Silvia, al oriente del departamento del Cauca, se presenta un hecho singular. Una turba exaltada recorre las calles polvorientas del pueblo. Delante de la multitud camina un anciano con un gallo de pelea. La muchedumbre avanza hacia la plaza de mercado. Allí, solitario, los espera un hombre vestido de negro con otro gallo entre sus manos. En contados minutos estallará una guerra simbólica entre toda la población de Silvia y un hombre aborrecido por ella. Se arrojarán al ruedo dos aves indómitas que a picotazos lucharán por honores ultrajados. En el Cauca, las plazas de mercado siempre han ocupado un lugar protagónico en la historia. Los ecos del pasado recorren sus paredes. Allí se escuchan los gritos de las peleas de gallos. Los cantos de las míticas obras de zarzuela española representadas entre aromas de eucalipto y guayabas frescas. Y las voces de los gitanos hablando en un idioma desconocido y embrujado como si hubieran desembarcado de un sueño remoto. Esta es quizá la fotografía más antigua de Popayán. Se tomó desde un balcón donde agonizaba el siglo XIX. Es la plaza de mercado ubicada donde hoy está el Parque Caldas. En algunas de esas fotografías están los caballos amarrados a los postes de allá de los portales o por allí a algunos otros postes improvisados que había frente a lo que ahora es la alcaldía, que generalmente hacia ese lado instalaban las bestias, que eran donde venían los vendedores y traían también los productos del campo. Esta es otra fotografía de la plaza central de Popayán a fines del siglo XIX. Este sitio era el eje de la ciudad. Hoy, por ejemplo, es imposible concebir una corrida de toros en el parque. Por lo que he leído, allí eran los toreos, cuando las fiestas, y sobre todo las fiestas del 6 de enero y eso, del 5 de enero era, que había toreo en la plaza principal aquí, y en los pueblos, en otros pueblos también. A finales del siglo XIX, un ciudadano prestante de Popayán le propuso al alcalde la construcción de un edificio de galerías para el mercado popular. Don Ignacio Muñoz Córdoba, el gestor de la obra, tenía en su haber una de las fortunas más grandes de Colombia. Tan solo 4 décadas atrás había nacido en un humilde hogar de campesinos en las afueras de la ciudad. Don Ignacio Muñoz se enriqueció a través del comercio y la contratación con el Estado. Ejecutó proyectos a gran escala como la red de telégrafos nacionales, la carretera Barbacoas-Tumaco y las obras del ferrocarril del Pacífico. El contrato para la construcción de la galería se firmó en 1889. Ese mismo año se seleccionó la huerta del convento de la Encarnación como el lugar donde se levantaría la obra. El 20 de julio de 1893, un día que se celebraba la independencia, se inauguró por primera vez al público el edificio de la galería. Como Popayán no tenía un teatro para la exhibición de obras artísticas, se utilizaba la galería para este tipo de actividades. Las crónicas históricas reseñan que allí se presentaron piezas de zarzuela española al son de guitarras, violines, coros y danzas hipnóticas. Las obras de Lope de Vega y Calderón de la Barca deleitaron a los payaneses a la luz de las lámparas de aceite y arrancaron gritos de júbilo a las generaciones de aquel entonces.
El edificio, al interior, estaba muy bien distribuido. La galería de Popayán, que es donde está el Teatro Anarcos hoy día, o centro comercial, era toda esa manzana completa, si así se le puede llamar. Tenía 4 puertas, no habían ventanas, sino unas hojadas grandes, redondas, que me imagino que era para el aire. Tenía 4 patios abiertos, ¿no? Los 4 patios estaban totalmente cuadrados, yo me acuerdo muy bien de eso. A mediados del siglo XX, un grupo de familias extranjeras llegó a Popayán. Se trataba de inmigrantes judíos y libaneses que encontraron brazos abiertos en la ciudad. Allí eran los famosos almacenes de las telas, de todas las cosas. Y allí había gente de Popayán y había también venidos de otras partes, pero fueron famosos, se llamaban los turcos, pero aquí se llamaban los turcos y en otras partes también, porque en Cali también se decía los turcos, aunque la mayor parte no eran turcos, sino que eran judíos y libaneses, que son de la misma raza. Recuerdo un nombre que mencionaban los mayores, don Aarón Dayan, ¿no? Judíos que vinieron también a establecerse a estos negocios y que se quedaron porque se ganaron el corazón de la gente. En las casas vecinas a la plaza de mercado, el comercio entretejía posibilidades infinitas. Sobre la calle Séptima, detrás de las paredes de una casona que parecía derrumbarse, se escuchaban gritos y puñetazos, conteo de números y quijadas rotas. Allí se celebraban veladas boxísticas al calor de la noche y las cervezas. Cobraban la entrada y entraban a ver el espectáculo. Quienes nos gustaba el boxeo, pues íbamos a ver boxeo. Los que les gustaba la música iban a escuchar cantantes que venían de las poblaciones vecinas. Esta es la única película que queda de la antigua Galería de Popayán. Fue grabada por Andrew Hunter Whiteford en los años 50. En estos preciosos segundos, arrancados al tiempo por la magia del celuloide, podemos admirar un lugar que ya no existe. Un lugar que desapareció entre las cenizas del pasado. Don Ignacio Muñoz, el hombre que construyó la primera galería de Popayán, murió en 1935. Fue uno de los caucanos más influyentes de su época. Desde el año 1878 hasta 1935, unos meses antes de su fallecimiento, don Ignacio Muñoz Córdoba firma un poco más de 4.000 escrituras de compra y venta. Don Ignacio Muñoz asimismo intervino en la construcción de la vía férrea Buenaventura-Popayán. Tras su muerte, nadie imaginó que sus obras también perecerían con el tiempo. Los ferrocarriles se convirtieron en recuerdos. La red de telégrafos fue devorada por el progreso. También le llegaría su turno a la Galería de Popayán. En los años 60 se habló de demoliciones y nuevos proyectos. En 1968, el alcalde Álvaro Caicedo inauguró 3 nuevas galerías en la ciudad. Una en el barrio Bolívar, otra en La Esmeralda y la última en el sector de Alfonso López. Los días de la antigua plaza de mercado habían llegado a su fin. Fue demolida para dar paso a un centro comercial. Cada año, una caravana de gitanos despuntaba en el horizonte. Se trataba de una población errante y enigmática que vagaba por el mundo y decía conocer los mensajes cifrados en las estrellas.
noches, mientras dormíamos, se escuchaban a lo lejos sus guitarras encantadas, el relinchar de sus caballos engañosos, las voces embrujadas cantando en un idioma que no comprendíamos. En la lejanía brillaba el fuego hipnótico de sus ceremonias y se recortaban las siluetas de los bailes prohibidos. Ellos eran familias, venían hasta unas 8 o 10 familias, que yo recuerdo. Yo estaba muy muchacho y hacían unas toldas inmensas y hacían sus fiestas y nosotros muchachos éramos felices viendo a los gitanos bailando y tocando violín y guitarra y todas estas cosas. Era interesante el folclore de ellos, ¿no? El comercio con los gitanos era a veces engañoso. Su espíritu trashumante les había hecho conocer el alma humana. Los hombres negociaban caballos inverosímiles y las mujeres estudiaban las líneas de las manos como si fueran grietas a través de las cuales se miraba el porvenir. Un día de agosto, a finales de los años 70, los gitanos levantaron sus carpas y se marcharon para nunca más volver. Atrás quedaron sus fiestas enigmáticas y la música de sus guitarras que nos despertaba al amanecer. ¿A dónde habrán partido? Es difícil saberlo. Ellos siguen los caminos del viento y el viento no se detiene en el ayer. Esta imagen data de 1910. Fue tomada por un vendedor de cámaras fotográficas que, más que un testimonio de la época, buscaba demostrar ante un cliente la bondad de su producto. Una mañana de mercado en Santander de Quilichao. Esta fotografía es una ventana fugaz hacia el pasado. Algunos pintores caucanos han reproducido en sus obras las antiguas plazas de mercado. Estos lienzos corresponden a Santander de Quilichao, campesinos descalzos, calles polvorientas, caballos cargados con alimentos y perros vagabundos, luces y sombras. El 14 de noviembre de 1917, mientras el mundo miraba expectante el final de la Primera Guerra Mundial, en Santander se inauguraba el edificio de las Galerías, diseñado y financiado por la Sociedad Constructora de Obras Públicas. La Galería de Santander fue construida entre 1914 y 1918 por una iniciativa privada, un consorcio, un grupo de comerciantes de aquí que se unieron para construir un centro de acopio, teniendo en cuenta de que en esa época, como ahora y como históricamente ha sido Santander, era el centro de recolección de la producción agrícola de todo el norte del Cauca. La Galería de Santander se convirtió en uno de los lugares principales del pueblo y en un polo de desarrollo para el departamento. En 1944 fue adquirida por la alcaldía municipal y administrada por este ente gubernamental hasta hoy. Los ciudadanos que construyeron la Galería de Santander perseguían en realidad una meta más alta. Buscaban que el ferrocarril del Pacífico conectara esta localidad con el resto del país. La justificación era categórica. Con este centro de acopio, el municipio se había convertido en el eje central donde convergía la producción agrícola del norte del Cauca. Cuando ellos construyen ese edificio se van a Bogotá en los años 18, 19 y
convencen a estos magos, vea, es que acá está el centro acopio del norte del Cauca y es este edificio, aquí llegan todos los productos de los diferentes municipios y necesitamos cómo desembotellarlos, cómo sacarlos de ahí, y convencieron a estos magos que en su trayecto de línea férrea de Cali a Popayán, el tren hiciera un desvío de 26 kilómetros desde Timba hasta Santander, devolverse por ese mismo trayecto hasta Timba para continuar a Popayán. Finalmente, en 1927, el primer ferrocarril llegó a Santander de Quilichao y se instaló cerca de la plaza de mercado. La construcción de la galería había rendido sus frutos. El pueblo ahora se podía comunicar con el resto del país. En las plazas de mercado del Cauca brillan por su olor, color y sabor las comidas típicas de la región. En sus mesas resplandecen los platos milenarios heredados de nuestros ancestros. ¿Quién no ha comido en la plaza de mercado Barrio Bolívar? El que lo niegue está mintiendo. Las plazas tienen adentro sus restaurantes modestos, sencillísimos, pero de una sazón estupenda, de un muy buen precio y que venden muy buena cantidad de comida, y por eso son tan recurridas. Ahí en la plaza come el que tiene muy poco dinero y el que tiene más dinero. Son lugares insustituibles, son como la especialidad, en el lugar más sencillo, la especialidad más rica. Las nuevas generaciones desconocen la tradición que se alberga al interior de las plazas de mercado. Insistentemente decimos, un niño hoy sabe decir Kentucky Fried Chicken, sabe decir Pizza Hut, sabe decir McDonald's, sabe decir Burger King, pero no sabe decir birimbí, no sabe decir pipián. Se le dificulta decir sancocho, se le dificulta decir ogo, se le dificulta decir hogao, se le dificulta decir champús. ¿Por qué? Porque eso no es lo que ellos están comiendo. Los restaurantes de las plazas de mercado son un patrimonio cultural colombiano que vale la pena disfrutar, divulgar y preservar. Tenemos que mirar la mesa larga como espacios de conservación del patrimonio gastronómico de nuestros pueblos. Si uno quiere saber qué comía un pueblo, cómo se alimentó un pueblo determinado en sus orígenes, si uno quiere saber qué es lo que tradicionalmente ha permitido que un pueblo surja a partir de su gastronomía, a partir de su culinaria mejor, váyase a la mesa larga. Regresamos ahora al inicio de este documental. Como habíamos referido, en 1927 se presentó un desafío sin precedentes en la población de Silvia. Una muchedumbre se dirigía entre gritos y pólvora a la galería del pueblo, donde se enfrentarían dos gallos. Uno sufragado con las apuestas de todo el pueblo y el otro con el dinero de un solo hombre. Este desafío singular se había gestado desde muchos meses atrás. Decía mi papá que aquí había un señor que llamaba don Pacho Fernández, que tenía gallos. Don Francisco Fernández era un acaudalado ciudadano de Silvia, cegado por una pasión: el juego de gallos. En sus corrales se albergaban las mejores aves de pelea del pueblo. Además, era propietario de un gallo que nunca había sido derrotado y que su fama llegaba más allá de las fronteras de la región. Al final, un hombre decidió enfrentarlo, a pesar de que el precio de la apuesta era muy alto. Y es que había venido un señor de Morales a comprar bestias. Que digo, hombre, yo tengo el contendor de ese gallo. Tengo 5 gallos de esa clase que cualesquiera sirve para eso. Vayan y lo traen. Yo voy la mitad, dijo el señor. Y la otra mitad la recogen. Y otro señor que había venido también del Huila a comprar bestias, así, que dijo, pues yo también les doy. Poco a poco, todo el pueblo se involucró en la pelea. Cada habitante echó mano de sus ahorros.
Las apuestas subían y subían, y don Francisco, indiferente y sin aliados, también elevaba las suyas. El gallo contendor fue aclimatado a las heladas temperaturas de Silvia en una finca cercana, donde lo alimentaban y lo preparaban para la batalla. Al pueblo solo le cabía una posibilidad: ganarle a don Francisco, porque de lo contrario, muchos habitantes quedarían en la miseria. Y que tuvieron que recoger en todo el pueblo para el contendor. Los días pasaron hasta que llegó el domingo señalado. Que lo traían con música de arriba, todo el pueblo venía a ver, porque ese día iba a pelear el gallo del pueblo con el de don Pacho. La gente se instaló en la improvisada gallera. El ambiente era tenso. Había mucho dinero de por medio y seguramente más de una persona quedaría en la bancarrota. El árbitro se instaló en la mitad de la pista y llamó a los hombres. Les explicó las reglas del juego y luego dio indicaciones para que empezara la pelea. Allí comenzó una gritería colosal. Las aves ávidas de sangre empezaron a destrozarse a picotazos. Nunca se había visto una pelea así en el Cauca. Las aves saltaban para clavarse las espuelas y dejaban detrás de ellas un reguero de plumas ensangrentadas. El pueblo enmudeció cuando el gallo de don Francisco saltó sobre su oponente y comenzó a picotearlo en el cuello y el rostro. El fin estaba próximo. Solo era una cuestión de segundos. De pronto, el ave moribunda se repuso, se levantó y contraatacó. De un golpe, le clavó la espuela en el pecho al gallo de don Francisco, que no tardó en derrumbarse sobre la arena. El pueblo gritaba de emoción. En la galería de Silvia había sido derrotado el gallo más aguerrido de la región. Y toda esa gente, qué gritería, dice. Le parece contra don Pacho, pues todo el pueblo. Peleas de gallos al calor de la tarde. Gitanos errantes que perseguían las estrellas. Obras de zarzuela perfumadas con jazmín. Ferrocarriles que atravesaban las montañas y profetizaban buenos tiempos. Como estas, hay cientos de historias entretejidas en la bruma del pasado, y hay miles de encuentros silenciados por el tiempo que se dieron a la sombra de las plazas de mercado.
El paraje, a escasos 4 kilómetros de Popayán, tiene una incomparable belleza. La casa, rodeada de jardines, ofrece un espectáculo de colores rodeada por las aguas de la quebrada Piso G, que deriva en un chorro de aguas purísimas que refresca el ambiente. En estos comedores, su dueña, María Teresa Ayerbe, que había estudiado arte en Europa, recibió durante más de 10 años a personalidades del mundo político, religioso, cultural y académico de Colombia y el extranjero. María Teresa recibía con gracia y elegancia a los invitados que disfrutaban de una gastronomía que supo crear, fusionando la cocina tradicional caucana con la gourmet internacional, que había conocido en sus viajes y estudios del mundo contemporáneo. Dejó luego de su fallecimiento un recetario de 70 platos que revelan su creatividad y su devoción por este arte de los fogones que ha hecho de Yambitará un sitio inolvidable. Marta Sol, una cocinera tradicional empírica, pero con un innato sentido del gusto, se convirtió muy pronto en la persona capaz de interpretar los sabores y la estética de los platos que creaba María Teresa. Su cocina, basada en ingredientes de las plazas de mercado de Popayán, se incorporó a los más refinados que se muestran en este libro. En mucho sentido elemental, pero lleno de buen gusto y de sabores peculiares. Estudiantes de gastronomía, investigadores académicos y sobre todo los amigos de María Teresa han sido permanentes acudientes de la cocina de Marta, que generosamente han contribuido a la tarea de su protectora. Este libro reúne las recetas de 60 platos que dejó María Teresa descritos en una carpeta que había realizado de su puño y letra. Comer en el huerto de Yambitará, las recetas de María Teresa Ayerbe y Marta Sol. Este libro es una joya que sale de las manos prodigiosas de Marta Sol con la inspiración de María Teresa. Para preparar crema de choclo con queso de cabra y romero se requiere de los siguientes ingredientes: 6 choclos tiernos de plaza de mercado, 250 gramos de queso feta, un diente de ajo, una cebolla larga, 2 litros de caldo de pollo, un sobre de crema de leche, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal al gusto, hoja de romero. Se pelan los choclos, limpiamos las pelusas y con un cuchillo bien afilado sacamos los gramos en cortes de arriba a abajo. Los llevamos a cocinar con el caldo de pollo por 40 minutos. Bajamos, licuamos y colamos aparte, y en una olla con aceite de oliva sofreímos los ajos y la cebolla finamente picados, con sal al gusto. Esperamos hasta que estén blanditos y le agregamos caldo de choclo dejándolo a fuego lento durante 20 minutos y revolviendo con una cuchara de palo para evitar que se pegue. Le agregamos la leche y seguimos batiendo hasta que se espese. Servimos bien caliente y colocando los pedazos de queso de cabra encima con hojas de romero, bañándolo con crema de leche. Los conventos de monjes y frailes legaron buena parte de los denominados platos conventuales de Popayán. Hoy, en esas recetas se pueden encontrar con mayor frecuencia en las cocinas familiares. En su mayoría, son recetas de postres y pastelería que engalana la gastronomía payanesa. Para preparar paté de chocolate para 4 personas, necesitamos los siguientes ingredientes: 200 gramos de crema de leche, 4 cucharadas de licor de menta, 200 gramos de almendras o macadamia triturada, 500 gramos de chocolate semi amargo,
cocoa en polvo, cerezas en conserva. Ponemos a hervir la crema de leche a fuego bajo y le agregamos las cucharadas de licor o crema de menta. Disolvemos el chocolate y lo incorporamos con suaves movimientos envolventes. Anexamos las almendras o macadamias trituradas mientras seguimos batiendo con una cuchara de palo hasta lograr una pasta consistente. Retiramos del fuego y dejamos enfriar. Forramos un molde alargado con film plástico y volcamos la preparación. Cubrimos y refrigeramos hasta congelar. Desmoldamos, cortamos en tajadas delgaditas y servimos en un plato previamente decorado en cocoa en polvo, crema de leche y cereza. Esta receta que María Teresa descubrió de su investigación en familias de Popayán proviene del siglo XIX, cuando se preparaba en el convento de los padres franciscanos. La cocina familiar es el fundamento de la gastronomía payanesa. La transmisión de una receta que viene de generaciones anteriores se conserva en lo que podríamos denominar cocinas clandestinas, sin que el término se refiera a lo ilegal. Son las que no se ofrecen en los restaurantes, sino más bien en la mesa de la casa. En ocasiones especiales, el libro recoge varios de estos platos que son representativos de la cocina regional y que le valieran a Popayán el título de Ciudad de la Gastronomía de la UNESCO en el 2005. Uno de estos platos es el genoviche con ñoquis, una preparación de origen italiano que conserva la familia Perafán Simons. Para preparar genoviche, para servir a 4 personas, necesitamos los siguientes ingredientes: 500 gramos de pechuga en cuadritos, 250 gramos de papa parda, una taza de crema de leche, 250 gramos de champiñones, 250 gramos de espárragos, una taza de harina de trigo, 2 dientes de ajo, una rama de cebolla larga, 125 gramos de mantequilla, perejil, orégano y cilantro cimarrón. Las pechugas partidas en cuadritos las llevamos a fuego alto en una olla con agua, las papas peladas y enteras, cebolla larga, ajos, cimarrón, cilantro, orégano y sal al gusto. Dejamos por 30 minutos. Sacamos el pollo, las papas, colamos el caldo y reservamos. En una sartén hondo, aplicamos 3 cucharadas de mantequilla y vamos agregando poco a poco la harina cernida, batiendo constantemente e incorporando el caldo de pollo. Agregamos la crema de leche y media nuez moscada molida y seguimos batiendo hasta integrar todos los ingredientes y obtener la salsa blanca. Con las papas cocinadas preparamos un puré y lo mezclamos con harina de trigo hasta lograr una masa compacta. Vamos sacando trocitos de esta masa y formamos bolitas ñoquis en forma de canija y dejamos reposar. En una olla llevamos agua a fuego alto y apenas esté hirviendo, introducimos las bolitas. Las dejamos por espacio de 1 minuto y apenas floten las sacamos, escurrimos y reservamos. En un molde untado de mantequilla, vertemos la salsa blanca y encima incorporamos el pollo que habíamos reservado, igual que los champiñones cortados en rodajas, los espárragos cortados en trozos de 1 centímetro y las bolitas ñoquis. Llevamos al horno precalentado a 250 grados centígrados, lo dejamos en cocción durante 20 minutos. Servimos caliente. Este libro es una joya gastronómica que debería continuarse. Es elemental y se ofrece para que las personas lo usen y disfruten. Tiene olor a leña de roble y por sus páginas circula el viento tibio del Valle de Puenza.